A todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado generando mucho murmullo, un misterio que rodea a uno de los galanes más codiciados del momento. Hablamos, por supuesto, de Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, con esa mirada que derrite. Y es que a pesar de tener a millones de fans suspirando, Can parece estar disfrutando de una prolongada soltería, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es la verdad detrás de esto? ¿Por qué un hombre tan atractivo, exitoso y querido no parece encontrar pareja o, al menos, no nos muestra ninguna relación seria? Hoy vamos a desgranar este enigma, a investigar los rumores, a analizar sus declaraciones y a tratar de descifrar la verdadera razón por la que Can Yaman sigue en esta aparente soltería. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí, y hoy la cosa se pone interesante. Imaginen la escena, una alfombra roja, flashes por doquier, y Can Yaman, radiante, saludando a sus fans. Es el sueño de muchas, ¿verdad? Pero a la vez, la pregunta recurrente está solo. Y la respuesta, la mayoría de las veces, parece ser un rotundo sí. Hemos visto pasar romances fugaces, rumores apasionados, incluso algunas relaciones confirmadas que terminaron antes de lo que muchos esperábamos. Está la historia con Hande Erçel, con quien trabajó en Erkenzicus, y que desató una locura de fans que esperaban que la química en pantalla traspasara a la vida real. Estuvo la relación con Diletta Leotta, la presentadora italiana, que parecía seria, con planes de futuro, pero que también se desvaneció. Y así hemos visto desfilar diferentes nombres, diferentes momentos, pero ninguna relación que se haya consolidado a largo plazo, al menos de cara al público. ¿Significa esto que Can Yaman es un hombre difícil de amar o, por el contrario, que tiene estándares muy altos? Una de las hipótesis más fuertes que circulan es que su carrera, su dedicación al trabajo, es un factor determinante. Can Yaman no es solo un actor. Se ha convertido en un fenómeno global. Sus proyectos lo llevan de Turquía a Italia, de España a otros rincones del mundo. La exigencia de estas producciones, los rodajes intensos, los viajes constantes, dejan poco espacio para mantener una relación estable. Imaginen tener que estar en diferentes países cada pocas semanas, con agendas apretadísimas, y tratar de construir algo sólido. Es un desafío monumental, incluso para las parejas más fuertes. Quizás para él, en este momento de su carrera, la prioridad es consolidar su estatus de estrella internacional, y cualquier distracción, por muy deseada que sea, podría ser vista como un obstáculo. Es un sacrificio sin duda, pero uno que muchos artistas de su calibre terminan por hacer. Otra perspectiva a considerar es la presión mediática. Can Yaman es una figura pública de primer nivel. Cada uno de sus movimientos es escrutado, analizado, comentado. Las relaciones sentimentales de las celebridades son un imán para los paparazzi y los tabloides. Quizás el deseo de proteger su vida privada, de tener un espacio íntimo libre de la invasión constante, lo lleva a ser muy reservado. Si una relación no es lo suficientemente fuerte o sólida, o si simplemente no quiere exponerla al escrutinio público, es comprensible que prefiera mantenerla en un segundo plano, o, directamente, negarla hasta que se sienta seguro. La historia de muchos famosos nos enseña que la exposición de una relación puede ser contraproducente, generando conflictos internos y externos que terminan por fracturarla. Quizás Can ha aprendido de estas experiencias, o simplemente tiene una forma muy personal de proteger su corazón. Y luego está la cuestión de las expectativas. Can Yaman se ha construido una imagen de hombre perfecto, de galán irresistible. Los fans proyectan en él sus propios deseos y fantasías. Esto puede ser abrumador. Tal vez él busca algo más genuino, algo que vaya más allá de la admiración superficial, y que sea difícil de encontrar en un mar de admiradoras y oportunidades que pueden parecer más efímeras que sólidas. Quizás está esperando a esa persona que lo vea no solo como la estrella de televisión, sino como el hombre detrás del personaje, con sus virtudes y sus defectos. Esa conexión profunda, esa complicidad que va más allá de los focos, es algo que no se encuentra fácilmente y que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, autenticidad. Además, no podemos olvidar el factor de la madurez y el crecimiento personal. A medida que uno avanza en la vida, las prioridades cambian.
Lo que se buscaba en una pareja a los 20 años puede ser muy diferente de lo que se busca a los 30. Can Yaman está en una etapa de su vida en la que probablemente está definiendo sus metas a largo plazo, tanto profesionales como personales. Tal vez está en un proceso de autoconocimiento, de entenderse mejor a sí mismo antes de comprometerse plenamente en una relación. Esto no es algo negativo, al contrario, habla de una persona reflexiva y con un plan. Es posible que esté esperando a encontrar a alguien con quien pueda crecer y evolucionar, una compañera de viaje que comparta su visión del futuro. Hemos escuchado rumores, por ejemplo, sobre su supuesta relación con la modelo Merve Boluur. Aunque nunca se confirmó, las especulaciones estuvieron a la orden del día. También se le ha relacionado con figuras del espectáculo italiano, dada su creciente popularidad en ese país. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas relaciones o bien no se materializan, o bien se diluyen rápidamente en el torbellino de su vida profesional. Es como si el destino, o quizás sus propias elecciones, lo mantuvieran en un estado de disponible pero no comprometido. Y aquí viene una parte crucial, ¿qué dice él al respecto? Can Yaman, cuando se le pregunta sobre su vida amorosa, tiende a ser evasivo o a dar respuestas genéricas. Suele mencionar que está enfocado en su carrera, que valora la honestidad y la sinceridad en una relación, y que cuando el amor llegue, llegará. Estas declaraciones, si bien honestas, no disipan del todo la intriga. Podrían interpretarse como una forma de proteger su privacidad, o como una señal de que efectivamente aún no ha encontrado a esa persona especial. Es difícil saber qué hay de cierto en cada uno de sus comentarios, pero su coherencia en este tema, a lo largo del tiempo, sugiere que hay una verdad en ello. Una de las cosas que más intriga de Can Yaman es su faceta más humana. Más allá del actor exitoso, hay un hombre con sus propias necesidades, sus propios anhelos. Y aunque su vida parezca sacada de una película de romance, la realidad es que el amor, para él como para todos nosotros, es algo que se construye, que se cultiva. Quizás, la clave no está en buscar una verdad única, detrás de su soltería, sino en entender que es una combinación de factores. Su ambición profesional, la presión mediática, sus propios estándares, su etapa de desarrollo personal y quizás la simple fortuna de aún no haber encontrado a la persona que realmente le haga sentir que vale la pena exponerse a todo lo que conlleva una relación pública. Pensemos en otros actores de renombre que han pasado por periodos similares. No es algo tan inusual como podría parecer. La vida de una estrella de cine está llena de contrastes, de momentos de gloria y de momentos de introspección. Y la búsqueda del amor para ellos puede ser aún más compleja. ¿Será que la fama, en lugar de facilitar las cosas, las complica? En el caso de Can Yaman, parece que esa complejidad es una realidad. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿la verdad detrás de su larga soltería? La verdad, si es que podemos definirla de una sola manera, parece ser una mezcla de varias cosas. Es la verdad de un hombre que está dedicado a su arte, que disfruta del éxito y que valora su independencia. Es la verdad de alguien que probablemente tiene estándares altos no por vanidad, sino por saber lo que quiere y lo que no, y es, también, la verdad de que el amor no siempre llega cuando uno quiere, sino cuando menos se lo espera, o cuando uno está realmente preparado para recibirlo. Quizás y solo quizás Can Yaman no está soltero en el sentido estricto de la palabra, sino que está viviendo su vida de una manera que nosotros, como espectadores, aún no podemos ver. Es posible que tenga relaciones que prefiere mantener fuera del foco público, o que esté en un proceso de introspección que lo lleve a no buscar activamente una pareja en este momento. La vida de un actor de Hollywood, o de una estrella turca con proyección internacional, es un mundo aparte con sus propias reglas y dinámicas. Lo que sí es innegable es que Can Yaman sigue siendo un enigma fascinante. Su atractivo trasciende la pantalla y su vida personal, a pesar de los rumores, sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores. Y es precisamente esa aura de misterio, esa aparente inaccesibilidad, lo que a muchos nos sigue cautivando. Para concluir, mis queridos amigos, la verdad detrás de la larga soltería de Can Yaman parece ser multifacética. Es el resultado de una carrera exigente, de la presión mediática, de sus propias elecciones y expectativas, y quizás simplemente de estar viviendo su vida a su propio ritmo. No hay una respuesta simple, pero lo que sí podemos asegurar es que él sigue siendo una figura que despierta pasiones y curiosidades, y que su camino, sea cual sea, lo seguiremos acompañando con gran interés. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida amorosa, o la aparente falta de ella, de Can Yaman.
Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que su carrera es el principal obstáculo? ¿O hay algo más? Déjenme sus comments. Arios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.